ese círculo, ¿no? De los escritores, los académicos, los intelectuales. Roger Bartra recibió tremenda exhibidota del presidente, junto a Lorenzo Córdoba de simulador. Carmen Aristegui también se llevó su repasón en la mañanera hoy, pero Roger Bartra, porque el presidente dice, hay unos que de la derecha terminan tratando de rectificar el camino en la izquierda en sus últimos años, pero hay de los que de la izquierda terminan pues siendo más conservadores que los conservadores, ¿no? Y dice que a Roger Bartra lo convenció Enrique Krause, y bueno, pues son estos académicos, son estos intelectuales que, pues que no quieren al presidente Andrés Manuel López Obrador y que se declaran abiertamente en contra de este gobierno, a pesar de su pasado, entre comillas, progresista, hasta revolucionario, llamémosle así, mi querido Sensei. Fíjate que cuando estaba yo pensando eso, cuando me pasaron los temas y estaba analizando yo esta parte, hay que recordar de Roger Bartra 2 libros fundamentales en las últimas décadas, que es La jaula de la melancolía y el recopilado que hace de Anatomía del Mexicano, que me parecen muy acertados. Ahora, si le aplicamos a Roger Bartra, porque no sé, tendría que ser al revés, ¿no? Cuando has ejercido, digamos, una ideología marxista como lo hizo Roger Bartra, o cuando has trabajado y has tratado de entender, ¿no?, la naturaleza del mexicano, y obviamente en La jaula de la melancolía, pues él habla del ajolote como el único ser, ¿no?, que antes de ser salamandra se reproduce en estado larvario. Entonces yo se lo aplicaría a los intelectuales mexicanos. Los intelectuales mexicanos antes de desarrollarse se reproducen en estado larvario, y sucede que cuando llegan a ser una salamandra como el ajolote, terminan por venderse al mejor postor. Es terrible que en esta circunstancia en la que estamos viviendo, sobre todo cuando hay una revolución de conciencias, hay una manera de entender el país que es distinta, alejada de los cánones que marcaron, digamos, en este sentido, no sé si llamarle intelectualidad mexicana. Me parece que es porque para ser intelectual tendrías que de cierta manera producir ideas, y ellos no producen ideas, repiten ideas. En el caso de Roger Bartra, pues sí era algo muy parecido a un intelectual que estaba intentando interpretar la realidad mexicana con el lente del análisis, con la idea que se tiene, ¿no?, de saber de qué se trata el asunto. Pero obviamente Roger Bartra pues desandó sus pasos, o sea, fue como Michael Jackson haciendo el moon dance, ¿no? Se fue caminando para atrás, y es terrible que haya escrito algo, porque empecé a leer el panfletario El regreso a la jaula, que es pues un ataque obviamente velado al presidente López Obrador, y te preguntes, ¿cómo lo planteaba bien el presidente en la mañana? O sea, ¿dónde fue que la puerca torció el rabo? O digamos, si voy a parafrasear a Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodió Perú? Yo me preguntaría en qué momento se jodió Bartra, porque tenía todas las posibilidades de trascender la historia, y pareciese que después de estos éxitos, después de estos análisis tan maravillosos y meticulosos en esos 2 libros que te menciono, regresa el tipo, se convierte en una regresión terrible lo que está haciendo, pero uno no puede dejar de entender que obviamente escribir con la víscera es terrible. En el caso de él, como bien lo decía el presidente, haberle hecho caso a Krause, pues, y haberse convertido en una persona visceral, cuando no te puedes permitir la visceralidad, digamos, en estas alturas del Olimpo mexicano de las letras, y es terrible para él. Sí, pues obviamente los intelectuales mexicanos están involucionando, no evolucionando, porque se casaron con ciertas ideas y ahora están pagando las consecuencias del descrédito total. ¿Qué te puedo decir? A final de cuentas, a Roger Bartra hay que leerlo hasta Anatomía del Mexicano y La jaula de la melancolía, y ya después de ahí agradecerle y decirle que se vaya al retiro, como le diríamos en el caso del doctor Vargas y Mister Llosa, ¿no?, que es un excelente novelista, pero cada que abre la boca y habla de política, él mismo reconoce que es un vocero del Fondo Monetario Internacional y que defiende las ideas más rancias de derecha, y que pues también tiene su dinero en paraísos fiscales y es un gran evasor de impuestos. Entonces, para ellos, para los intelectuales mexicanos, la pregunta sería, ahora yo haría esta reflexión, ¿qué sería bueno? ¿Cómo quieren ser recordados en la historia?
como simples voceros de la derecha o como alguien que en su tiempo tuvo ideas fecundas y pudo hacer cosas importantes al analizar la naturaleza del mexicano. Terrible que hayan terminado en un estado de servidumbre a la derecha, porque digo, siendo intelectual no tendrías que estar en esta circunstancia opinando toda esta clase de estupideces. En fin, un requiem por Bartra, ¿no? Eres tremendo, maestro. Oye.